Es verdad. Los hueones son tan primarios que me sorprenden. O sea, yo estoy esperando, por último, respuestas enfermas del mismo tipo de las que yo tengo. O sea, cosas como que si tú me haces una cagada A, entonces yo te hago una cagada B que corresponde al nivel, ya. Pero no, sino que son huevadas como, por ejemplo, que tú haces una cosa que en realidad no amerita una cagada porque es una cosa normal. Tipo, hablar con él sobre cómo, puta, él tiene una relación complicada con su viejo, por ejemplo. O sea, puta... algo de debilidad sale de mí y tú lo ves, entonces te cago. Porque en verdad, puta, no, pues bueno. Y si tienes razón, peor. O sea, si tienes razón en lo que me has dicho y yo no quería entender y al final lo acepto, ya te mereces, puta, alguna cagada de mi parte. Claro. Porque ya no podemos estar en esta desventaja, pues, ¿no? En verdad sería mejor que yo no le aclare tanto el panorama, simplemente lo deje y le diga ya, bueno, pero es que tú no puedes hacer eso porque, puta, se supone que quieres al huevón, o sea... quieres ayudarlo. No me sienta mal si no le digo las huevadas. Igual no, pero sí dile las huevadas, o sea, sí dile las huevadas, dile puta, pero no le digas huevadas como, mira, a mí me parece que esta huevada tú la haces porque eres un inseguro de mierda, que en verdad, puta, te da miedo. Claro, también es bonito. Eso lo único que produce es rechazo, no produce, puta, sí, no produce reflexión, no produce, te lo juro que no. Yo ya me di cuenta de esa huevada, no liga. Cuando recién empezó lo de las tadas pensé que iba a ser como cualquiera de todas las otras cosas que había planeado con Verónica que nunca sucedieron. O sea, pensé que nunca iba a suceder. Y que era una más de, así como cuando íbamos a criar caracoles y exportarlos y ganar millones de dólares, o poner un bar, o hacer fiestas conceptuales y a todas esas cosas. Pensé que, que tocar con ella iba a ser así también, que nunca iba a suceder. O sea, de hecho no teníamos ni un carajo. No teníamos ni un instrumento, no teníamos ni dónde tocar, no teníamos nada. Yo sabía la guitarra del tiempo cuando era chibola y Paloma no sabía nada. Se metió 2 meses a un curso acá atrás, en el Funduc. Se rompe antes de... Y lo que hicimos fue juntar de amigos, de primos, de tíos, de lo que sea, pedazos de instrumentos. Nos metimos a la casa de mi abuela, que es una casa en Barranco grandota. Luego nos dimos cuenta que necesitamos una guitarrista, porque yo ya había decidido que en verdad con la guitarra no la hacía. Y ahí fue cuando Quique, el sociólogo, nos decía siempre que la tipa con la que él chambeaba quería tocar la guitarra, que se habían metido 6 meses a tocar la guitarra. A unas clases, no sé qué. La cosa es que siempre la llamábamos y nunca venía. Bueno, lo que pasa es que yo soy una persona así recontra tímida, en verdad, ¿ya? Y ese es el típico floro, ¿no? Todo el mundo dice que es tímido, ¿no? Pero yo no parezco tímida, pero en verdad soy tímido. No, en verdad yo sí soy. Lo que pasaba era que tenía miedo a no que congeniar, a que sus floros sean diferentes a los míos, a que yo no tenga ningún floro. O sea, parte de mi inseguridad, mañana. Hasta que un día no sé qué hicimos, llamarla todo el día y vino.
Y nada, pues ahí es cuando empezamos a ensayar con Sandra. Sí, que iba a tocar con ellas, que iba a ensayar, que las iba a ver, que nos íbamos a juntar y que nos íbamos a cagar de risa. Eso es lo que en verdad creía que iba a suceder. Nada más que eso. Está un poco descuadrado. Otra ya. Y empezamos a ya juntar, a entender cómo hacerla. O sea, no sabíamos ni cómo hacer una canción. 1, 2, 3, va. Ya, no, pues, pero Porque quiero, no sé si acá o acá. Tampoco, es acá. ¿Acá? Sí, esto sí. No, si hago esto. No, pero puedes parar ahí, porque justamente la canción, o sea, ella está cortando esa tú parte. tienes que dejar de hacer lo otro apenas yo digo y antes de decir girón. O sea, porque si no hay una parte que sigues haciendo y luego, ¿me entiendes? Ya, a ver de nuevo. 1, 2, 3, va. Recién ahora estamos sabiendo que hasta los ensayos tienen una estructura. O sea, hemos pasado del principio que ni siquiera sabíamos qué hacer, o sea, en qué consiste un ensayo, de qué se trata. Y que nos daba roche decir vamos a ensayar. Claro, Nosotras mismas, porque porque era... decíamos, puta, ¿cómo vamos a decir vamos a ensayar si no hacemos ni mierda? Es como que... ¿A ensayar qué? ¿Qué es lo que vamos a ensayar? Algo que supuestamente ya sabes y lo vas a ensayar. No, nosotros vamos, bueno, ¿qué hacemos? No sé. No O sea, sabíamos. no roche, manjas, pero nos sentíamos como incómodas con nosotras mismas de decir, oye, y hoy día que decíamos cosas como nos juntamos, o nos encontramos, pero no, hay que ensayar. Vamos a tocar. Claro. Porque tocar me parecía más amplio que ensayar. Pero la gente entendía que iba a tocar en una presentación. Entonces eso era peor. Entonces ahí empezamos a usar el término ensayo. Cada grupo tiene una dinámica distinta de cómo ensayan. Entonces no es que hay una regla de, ya, esta hueá es así, A, B, C, D, F, G. No, sino que el grupo tal, puta, ensaya, primero metiendo en su computadora toda la huevada y de ahí lo toca. Y el grupo tal es el huevón que escribe todo y le dice, oye, al bajista tienes que hacer esta huevada, puta, al guitarrista tienes que hacer esta huevada y oye, ¿qué tal si le pones un...? Y al final el huevón es el que hace todo. Y como nosotros pretendemos que todo el mundo ponga de su parte y cada una pueda tener un espacio para hacer lo que quiere, es más difícil. Porque todas tenemos que estar, ya, entonces tú qué piensas, ya, ¿a ti qué te parece? Ya, yo pienso tal, ¿no? Es como, siempre las cosas democráticas así son más complicadas. Primero vomitamos todo en esos papeles y entonces luego escogimos unas cuantas y floreamos y yo las iba apuntando de acuerdo a cómo ellas las iban diciendo. Entonces, entre esos cruces, así, teníamos que llegar a algo que quede en un papel. Y tratando de hacerles terminaciones medianamente que rimen. Ya, entonces que repetimos. Hay que tratar de mejorar los... Sí, los floros que son así medios que no se conectan. Pero fácil podríamos conectar una idea con otra. Claro. Claro. Entonces, La pregunta es, ¿dónde empieza cada idea y dónde termina? ya, hermanito, ven, te voy a explicar cómo es que lo vas a aplicar. Para empezar, no te dejes ver en huevadas que no son aceptadas. Ya, esto es una idea, por ejemplo. Ya. Ya, o sea, uno. Olvida tus principios, ellos pueden variar, lo que no puede variar son tus ganas de triunfar, tu ideología la puedes amoldar. R con rayita. Si fuiste Relación. rojo, puede ser rosado, si fuiste rosado Entonces, también puede ser blanco, total, todos somos Por lo rojiblancos. tanto, Esta es otra idea. 9. Ya cállense, ya cállense. Yo no me río de ya ti. cállense. como era esa hueá cuando hacías una ecuación y al final tenías que hacer un símbolo que significaba Toda la ecuación. que significaba una hueá como, bueno, y resuelvo esta mierda. Ah, beta, sí, eso. no, era como una rayita así, Era- con dos rayitas. sí, claro, la rayita. Era la esquina Así de- y así, sí. así. O sea, esta es la respuesta, que quede bien Claro. ¿Qué era? Pero sí, sí. Y así es así, así es así. Ah, sí, ¿Qué sí. significaba eso? No sé. Para porque- todo X, una hueá así. Alucina que no me acuerdo. Yo Era solo sabía que locazo. tenía que hacer. Lo que pasa es que también somos bien Pasteles. sí, bien desorganizados. No sé, a futuro lo que ya hemos pensado, hemos hecho un plan de ensayos, un plan de trabajo. Y ya, ¿qué es lo que queremos hacer en los ensayos? Puta, ya, ensayar las canciones, hacerles arreglos, componer. Alguna vez que venga algún amigo para que llame con nosotros, llamear solas el martes
vamos a llamear y vamos a componer el jueves, así, ¿ya? Algo así. Puta, huevonas, yo voy a tomar examen de eso. Así. Bueno, entonces el ensayo se divide en 1, 2. Ah, no, pero un ratito. Esto se subdivide en 3 y acá en 3, pero cada uno de estos palitos se subdivide en 5. Entonces, de cada uno de estos puntos podemos desagregar. Entonces, el ensayo era este 15 guión minutos tiene, de- puta, acá. Y lo que se puede subdividir. Ensayar con invitados. 1, ensayar con invitados especiales. 2, Ensayar con invitados súper especiales. ensayar con novios. 3, ensayar. Era un cuadro sináptico de los ensayos. Seguía, puta, la subdivisión. Es que yo estaba haciendo ese esquema porque, puta, para estudiar todos los putos días hago esquemas. Nosotros nos empezamos a cagar de la risa de eso un ratazo y Sandra Jai a los 5 minutos, bueno, y esto que se subdivide en 2 ramitas y seguía. Yo me acuerdo la vez que vi a Paloma en la facultad cuando éramos estudiantes todavía y fue la primera persona que vi con su polo de Bush asesino y su mochila pintada con liquid paper y todo. ¿Ah, sí? Sí, me copié, yo también hice mi polo Bush asesino copiándome de Paloma. Tu Bush papá. Ronald Reagan asesino. Bush, George, W. Bush. Es una banda con posturas, de verdad, Es ¿no? una banda con postura. O sea, de tanto florear, porque tanto, o sea, no sé, no, cada vez que hablas con Paloma o con Sandra, o con Verónica, si hablas con las tres, Son 3 cualquier horas. tema es 1000 vueltas y darle vueltas y darle vueltas y opinar y pero siempre siempre desarrollan una posición frente a las cosas igual, ¿no? La posición puede ser no me importa o lo que sea, pero sí tienen algo que decir. Pero nunca, claro, pero nunca es no me importa y me callo. O sea, siempre es No, cualquier no me cosa importa te y lleva a no me seguir importa, conversando del tema y seguir sacando cosas. Pero sí son unas chicas bien radicales, ¿no? Que además se dan cuenta que la idea de la música es decir algo, pues, ¿no? La música popular. Justamente por eso no les importa hacer tabas. Yo me acuerdo cuando iba a RAN por casa de la abuela no, de Verónica. O sea, era un desastre. O sea, no un desastre de Sandra no sabía tocar un acorde, por ejemplo. Hasta yo le enseñé un poquito de guitarra, o sea, yo que no sé mucho de guitarra. Pues te digo todo. O sea, tuve la conchudez de enseñarle unos acordes. ¿Por qué Claro. quieres esperar que todos tengan que saber de música para tocar música? Eso O es sea, una es super absurdo, idea. ¿no? Eso sí no me gusta de las tabas, que tratan de decir que son tabas porque no saben de música, cuando hay tanta gente que no sabe de música. Además ellas sí saben. Es Sí mentira. saben algo. Sí saben, Pero su particularidad no es el virtuosismo, pues, finalmente. No es así como Pero ¿de que quién dice es un el solo de Tampoco- Sandra. ya está, pero tampoco es que su particularidad sea que son las buenas que menos saben tocar. No, pero del es que Perú. tiene un criterio especial, man, ¿ya? Claro. O sea, de alguna manera como que me enfocan de otra manera y le sale una cosa que a gente que sí sabe tocar no le saldría. Es que no sé por qué me olvidé. Bueno, las debió seguir ahí nomás y entrar Pero es otra que vez. ya, yo hubiera podido hacer eso. No hubieras pero- parado. Pero es que ¿Qué importa? ya sentí que me equivoqué y dije, mierda, y ahora, puta, no entiendo. ¿Sabes ya, qué? ya fue, ya, Me obnubilé. O sea, te tocaba cantar la parte y no tenías idea de que tenías. No cantaste además. Yo vi que tú siempre tocabas y eras tu guitarra. Porque no me acordaba qué notas era, huevona, no me acordaba qué notas. Y yo decía, mierda, ¿por qué no me acuerdo qué chucha notas son? Sí, le estabas recontra nerviosa. Puta, que esas huevadas no me pasan en mi examen de grado, huevona, porque me cagué. Y ahora esto fue un tocar de la puta madre. Puta, y yo, Ay, todo el mundo sabe. Ya, no me interesa. No, no pasaste por la universidad. Ay, Verónica, ¿qué quieres que haga? tomamos un atajo. Ya estoy harta del film payaso. Yo no quiero ser Yo tampoco. Quiero que algún día digan, puta, no tocaban tan mal eso. O sea, aunque sea eso, ya. ¿Esa es la primera vez que les pasa eso? No.
Deberíamos contarlas, ¿no? ¿Cuántas fueron así? Toda la vida nos pasa eso. Hay que Son hacer pocas rayas. las veces que no nos pasa eso. O sea, yo con todas esas paradas no creo que es la culpa de nadie más de que nosotros. Nada más. O sea, de hecho, ya, pero ya, pues me equivoco, pues ya. Me llega el pincho equivocarme, de hecho, no estoy feliz. Me jode, pero ya, pues ¿qué mierda voy a hacer? Hacerlo bien la próxima vez, nada más. Hay un montón de gente que nos dice que no me parece que estén parando en medio de la canción y volviéndola a tocar. Es poco profesional. Es poco profesional. Sí, les lleva el pinche. Puta, en verdad lo único que yo puedo decir es lo siguiente. Puta, nosotros cuando vamos a tocar, no queremos demostrar, puta, ni virtuosismo, ni genialidad, ni mierda de eso. ¿Por qué? Porque no vas a demostrar algo que no tienes. Claro, es imposible, claro. Lo único que queremos demostrar es, puta, ganas de tocar, de expresarnos musicalmente. Les estamos mostrando lo que hacemos, que está mal, fácil, pero ya, pues... Además, en verdad a mí me da más roche que nos equivoquemos rochosamente, o sea, que se note y que sigamos, porque la canción salió horrible. O sea, eso me parece peor que parar y decir, no, ya, perdón, ahora sí, y tocarla de nuevo. En algún momento cuando sepamos tocar mejor y podamos hacer esa huevada de ya, la cagué, pero la agarro de nuevo y Claro. vuelve a salir chévere, Sí, lo también haré, creo que de es por hecho. Ay, ya. Tampoco es que somos tan importantes como para que todo el mundo esté hablando toda la semana de cómo nos equivocamos. O sea. ¿Han escuchado alguna vez a las tabas? No. No, ¿qué es? No sé qué es la tabla. Never, Nunca. nunca. Puta, me estás entrevistando para tu documental, eres un pendejo. No, pues. No. Debería decir que sí. No. No. Nunca. Nada, nunca. Ni siquiera así de oíditas. No, nada. Las tabas. No. Nunca las has escuchado, pues no. Ya, no jodas, oye, carajo. Yo al principio yo no quería, yo era una cabra. Ya. O sea, yo en verdad, ellas eran las necias con que sí, vamos a tocar y no sé qué. Y les decía, no, yo no quiero, yo no voy a tocar en vivo. A mí me gustan los ensayos y me gusta ensayar y es monstruo ensayar. Pero ¿para qué miércoles voy a tener que tocar en vivo? Bueno, a mí en verdad sí me gustaba la idea de tocar en público, pero pucha, nadie nos invitaba, ¿no? Y un día local, un pata, nos chantó en un concierto. Ni nos dijo, nos chantó y nos dijo tal día toquen una. Ni siquiera teníamos una canción, no teníamos nada. Teníamos una canción. No teníamos ni una. No teníamos ni una, eso dijimos. Cuando en nos ese dijeron tiempo. eso decíamos, ¿pero qué vamos a tocar si no tenemos ninguna canción? Nuestros amigos así que tocaban estaban recontrafanosos con que toquemos. Y yo siento que como que nos han, o sea, no obligado porque nosotros hemos querido, pero nos han puesto en una situación de ¿quieren tocar? Y nosotros hemos dicho no, pero puta, no sabemos nada y a todo el floro. Y nos han dicho cosas como no, pero puta, no se preocupen, normal. Vaya, una canción normal. Y nos metían flores de cuando nosotros sí tocábamos malazo. Y eso nos ha hecho ser así temerarias y ir y ya pues tocar con una canción, cuando teníamos una canción. Hemos tocado en un concierto. Yo sí quería, en verdad. No me daba, o sea, claro, sí tenía miedo, pero no el miedo, no, yo creo que en verdad no tenía miedo, porque si en verdad hubiera tenido miedo no lo hubiera hecho. Ya, yo sí quería, porque sí me parece, no sé, me divierte ir y pararme en un lugar o en un escenario y hacer una cosa cualquiera y que las personas la ven y luego, o sea, no sé, esa interacción me parece chévere. Y en verdad, me cagaba de miedo tocar en vivo, pues no quería. Ella estaba terca, así. ¿Y cómo la convenciste? No, pues la obligamos. Bueno, al final me convencieron, pues no, ¿qué iba a hacer, no? Ella sola se convenció, no la convencimos, no fue un trabajo de que Paloma hay que decirle esto, no, o sea, ella sola, ella también quería, ella siempre quiso, igual que yo, igual que Paloma. Y lo hizo porque quería, ¿no? Sola, se convenció sola. Ahora ya me solté, como que ya que chucha, ¿no? Ya perdí el miedo, si quieres ponerlo así. Ya como que le gustó y entonces ella ahora sí quiere tocar y consigue miles de tocadas y se compromete con todo el mundo. Vamos a tocar acá.
Entonces ahora sí quiere, yo no sé, pero se le puede pasar. Tenemos amigos que tienen grupos y que más o menos tocan en sitios y como les afana que seamos mujeres y se cagan de la risa, nos dicen ya, pues porque toquen con nosotros, ¿no? En los demás conciertos, de hecho siempre tengo un montón de nervios, ¿no? De hecho siempre siento que me falta un montón, que no sé lo suficiente, que no me va a ligar. Poco a poco lo que más me gustó de lo que he ido avanzando es que puedo bailar lo que toco y eso es monstruo. Sobre todo me gusta en un concierto cuando conectamos, cuando en verdad estamos disfrutando tocar y simplemente no nos llevamos tanto por la marca, no sé qué, y nos podemos equivocar un montón de veces, pero eso ya no importa. Me gusta que suceda estar tocando y poder sentir en ese momento el placer que te da tocar. Y que eso lo puedan sentir también las otras personas. O sea, la parte en que tú logras como que transmitir eso a los demás y ves sus caras y te das cuenta que no importa si estás tocando bien o mal, pero todos saben que tú estás recontra emocionada y por lo tanto puedes emocionar a otras personas, eso es lo que más me gusta. Son como pequeños así, no sé. Sí, nunca tanto. Sí. Me han surgido unos pequeños problemas, detalles de último minuto, pero que se están corrigiendo en el live. Estamos un poco nerviosos. Bueno, Paloma dice que no está nerviosa, pero yo sí estoy nerviosa. Qué raro. Claro, un Xanax fácil.
Mi primer contacto, digamos, con la existencia de un grupo llamado Las Tabas fue partido, digamos, de mi incredulidad, ¿no? O sea, un amigo apareció y me dijo, mira, existe este grupo, son 3 chicas, no saben tocar. Y cuando las vi que era mucho más que eso, o sea, que trascendía, digamos, la novedad y la rareza y la cuestión medio friki de ver a 3 chicas peleándose con sus instrumentos en el escenario, sino que tenían, más allá de que no sabían tocar, porque eso era cierto, hacían buenas canciones y tenían una canción como Perro Tú que me parece una canción pop casi perfecta. O sea, en un mundo perfecto sonaría en la radio. La música de Las Tabas es absolutamente inclasificable. Sus canciones pueden remitirnos al punk, al post-punk. Es un grupo, digamos, básicamente ecléctico. Además, me parece que tiene un eclecticismo sin proponérselo, ¿no? Las Tabas tienen una importancia y un peso, digamos, específico dentro de la escena porque me parece que desde su aparición muchas chicas que se han animado a armar sus propias bandas sin necesidad, pues, de ser unas virtuosas o de conocer muy bien los instrumentos que tocan, porque finalmente Las Tabas han roto muchos mitos dentro de la escena local y también han permitido una continuidad de la presencia femenina en la escena nacional, que básicamente ha sido bastante secundaria históricamente, pero sería importantísimo que la presencia de las mujeres se sienta, digamos, de una manera mucho más visible, porque finalmente Las Tabas siguen siendo, pues, un acto de culto restringido, que poca gente lo conoce. Después de tocar, tienes una sensación como cuando haces puenting. De hecho, no es puenting, he hecho puenting. Siento como que ya estornudé y me siento buenazo. Estornudé, como que ya tuve mi orgasmo. O sea, yo no sé si será porque somos primerizas y recién estamos sintiendo esas primeras, o sea, esas emociones por primera vez. Pero cuando un concierto es chévere o yo me divierto y siento que todo estuvo bien para mí y para ellas, me siento recontra contenta, como eufórica, como con ganas de seguir tocando y de hacer cosas. Pero cuando todo sale mal, puta, ya no tengo ganas, ya me parece que todo es absurdo, ¿qué? O sea, ¿qué estamos haciendo? Ya mejor no hay que tocar. Pero nadie ha venido a decirles que mal tocan. Sí. Lalo. A mí el Tolo, Lalo nos dijo, la verdad, que tocan por el orto, como el orto. Tocan como el orto. Pero privilegiado. Pero él, claro, él dijo eso, dijo, ustedes tocan como el orto, pero puta, tienen un culo de actitud y eso es lo más importante. ¿Por qué tocan mal Las Tabas? ¿Por qué tocamos mal? Porque no ensayamos. Simple y sencillo. Mira, te voy a explicar. Nosotros ensayamos, pero puta, no ensayamos, puta, qué bruto, ¿cuánto ensayamos, no? Es la verdad. Paramos y empezamos a florear. Un roche con el novio, el roche con la mamá de lo no sé qué, y empezamos 45 minutos más de puro floro. Cuando ya empezamos a decir, ya hay que volver a ensayar, ya son las 11. Y el día siguiente tienes que ir a chambear, entonces ya fue ya, hay que quitarnos nomás. El ensayo se convierte en un espacio donde se negocian un montón de otras cosas de cada una. Y eso me gusta, pero también me molesta. O sea, todo este rollo de hablar y no tocar. Pero no por no tocar, sino que, no sé, como que a veces ya me siento muy involucrada y eso hace que por momentos me sienta bien, o que me moleste, o que me resienta, o que esté muy sensible a las cosas que pasan con ellas. Y que es chévere, pero que también me hace sentir un poco vulnerable. Se puede confundir esto un poco con la dejadez, ¿no? O la autoindulgencia, no sé. Y puede tener de eso también, mañas, de hecho que sí. Pero finalmente, o sea, ¿yo por qué estoy obligada a ensayar todos los días o todos los días que voy ahí? O sea, puta, yo pago mi sala de ensayo, la pago con mi plata. Puta, no me pagan un sol por tocar. ¿A quién le debo ensayar todo el tiempo? ¿A quién le debo tocar bien? A nadie. Yo no creo esa huevada de me debo a mi público, no, me llega así. ¿Qué es lo que más me jode de los ensayos? Que Paloma y Sandra siempre lleguen tarde. Sandra es la más tardona del grupo, la
nada más, es lo que no se quiere dar cuenta. Ella llega un culo tarde, yo no le digo ni mierda. Pero cuando yo llego tarde, me va a poner la cara de... Y en verdad ya, yo llego tarde, pero ella también, y un culo de veces más que yo. Yo te podría decir que llego tarde porque tengo un montón de chamba, porque tengo un montón de cosas que hacer y porque mis días no son así recontra organizados, en cualquier momento puede surgir alguna cosa. Pero en verdad yo llego tarde por irresponsable. Esa es la única verdad. Yo sí llegaría temprano, pero ¿sabes qué? Ya te cansas, de esperar horas, años, días. O después de un año y medio, en el cual tú eres la que siempre esperas y que estás ahí, ya te llega el pincho. Entonces ya sabes que son 6:45, pero tienes que terminar de hacer algo. Entonces, ¿para qué chucha voy a meter y cortar lo que estoy haciendo? Porque sé que estas dos huevonas van a llegar tarde. Entonces, puta, llego tarde también. Y eso, que la mayoría de veces que yo hago eso y que pienso que voy a llegar tarde, cuando llego, nunca llegan. O sea, ni aún así, cuando yo creo que van a llegar tarde, que yo estoy llegando tarde por eso, cuando llego digo, puta, no hay nadie. Y encima espero 1 hora. Puta, todos tenemos efectos, puta, yo tengo miles. Pero obviamente para mí es mucho más difícil identificar los míos, ¿no? Es mucho más fácil identificar los problemas de los otros. Paloma, identifica el defecto que más te molesta de Sandra. ¿Qué pendejo eres? Me molesta que cuando ella hace algo que está mal, siempre tiene miles de justificaciones y todo chévere. Pero cuando yo hago algo que está mal, puta, se ofende así, como si ella nunca lo hiciera. O sea, se pone como mucho más rígida cuando se trata de cosas que hacen los demás a cuando se trata de cosas que hace ella. Está todo el tiempo, pero yo no sé, pero ay, no, esto es muy simple, no, esto es muy... No, hay alguna nota, puta, es una cagada. O sea, todo el tiempo se mete cabe. Le encanta meterse cabe ante todo. No puedo con esto, no quiero, no. Ella alucina que hay una verdad universal sobre la música. O sea, como que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Entonces ella está recontra preocupada de que lo que nosotros hagamos esté dentro de ese encuadre de lo legítimo dentro de la música. ¿Me entiendes? Tiene miedo de salirse del patrón a la hora de tocar. Todo lo contrario a Verónica. Todo lo contrario. Claro, Entonces, si yo le digo, puta, sí, está bien, buena, está chévere lo que estás haciendo, no, porque yo no soy una autoridad. Porque para ella, claro, yo, puta, sé tanto lo poco que sabe ella o menos. Sergio, lo tiene que decir algún tipo de hombre, o sea, que toque y que, no sé, pues, que toque y que sepa más que nosotros. Alguna autoridad musical, Sergio, Chester, algún turbopótamo, Marco, no sé. Cuando lo dicen ellos, ya recién ella... y le da la calma para hacerlo. Pero antes de eso, duda un culo. ¿Y qué te molesta o te disgusta de Paloma? De Paloma, que no se decida. Que no tome una decisión ante las huevadas. No exterioriza lo suficiente su posición frente a algunas decisiones. O quizás sí lo hace, pero no de una manera así contundente, ¿no? ¿No estoy alucinando con eso? Cualquier tipo de bobada, ella va a poder conseguir el canal de entendimiento para alucinarlo. Llega un momento en que ya ni ella misma sabe o entiende qué es lo que cree realmente. Eso no creo yo. Sí. O sea, que hay momentos en que ella sí sabe, en verdad, qué quiere, sí sabe. Pero que, o sea, manifestarlo a veces puede ser problemático. Ella, por evitarse quizá una confrontación con alguien que sabe que tiene otra posición, decide, ya se abre, o sea, ya, o sea... Esta es otra huevada. Está todo el tiempo pendiente en que tiene que sostener la huevada. Y cuando la huevada, puta, ya se hace insostenible, ya, puta, no sabe qué hacer. Y se desespera y dice, ya, ¿sabes qué? Chao, no quiero esta huevada. Va y se quita. Cuando de repente sí quema quita, y se quita. y se quita, Ya, y se estás quita. alucinado que a veces de Claro. repente quema y se quita. Sí. Le pasa esa huevada. Claro, sí. ¿Y de Verónica qué es lo que más te molesta? Su necedad. Claro, o sea, Vero es un poco necia, en verdad. Es un poco terca. Terca y puta, te discute horas y te confunde y ya llega un momento en que ya quieres así irte a tu jato. Hasta en los momentos en que coincidimos, ella quiere mantener una posición opuesta. Y puta, se pelea contigo, grita, así, no te deja hablar, esa va también me llega al pincho. Y a veces también la cago, porque sí, como que me pongo necia
Yo me pongo necia. No me digas. Me pongo necia. Entonces, oye, tú también eres un necio, weón, no jodas. Ya. El problema con Verónica podría ser que es un poco impositiva. Quiere hacer cosas nuevas, diferentes, y quiere imponerlas un poco, no del todo, por si acaso, pero a la vez no llega con propuestas claras y que se puedan llegar a plasmar de una vez, ¿no? O sea, como que quiere que creemos lo que a ella se le ocurre, algo así. Y a mí no me sale crear lo que ella quiere, porque yo no estoy en su cerebro. Tú no le dices eso. Entonces, ¿qué le digo? Tú no le dices eso, tú le dices que cualquier mierda, puta, ¿qué? Ya, pero, o sea, te demoras un culo, tratas, o sea, no es que le dices, huevona, ya, monstruo, pero estás haciendo eso, monstruo, pero yo quiero ser así, yo quiero que suene así. No, sí le digo un buen toque. No, no, siempre le dices como que... Te lo dices y no se lo dices. No todo el mundo produce de la misma manera y no todo el mundo tiene que producir como el estándar de la gente tiene que producir. Puedes hacerlo de otras maneras. De pronto para ti es ser difuso y en un momento vas y aclaras las cosas y después de eso las haces. No tiene que ser de pronto, puta, tienes un cronograma en tu cabeza y de ahí ya ese cronograma va a ser lo único que te va a ayudar a concretarlo. No, no siempre. Puta, tú estás como que tratando de que la huevada, puta, sea de, o sea, ya, eso, pero ¿cómo la vamos a hacer? Pero ya, esa es la primera parte o la segunda parte. Pero es que yo quiero Pero espérate, ya, pero entonces, ya, y la tocamos una vez y ya, entonces, ya, ¿cómo hacemos? Pero un toque, o sea, y como que yo alucino que Verónica y yo queremos ya, huevona, pero un toque para, no para pastelearnos, pero para consolidar esa parte, o sea, tratar de encontrar cuál es la huevada de la parte y luego que se te ocurran huevadas, pero tú estás como, no, pero, y cuando nosotros te decimos para hacer eso, tú estás... Si se liberara un poco más a la hora de tocar y dejara fluir las pastruladas que le pueden salir en ese momento, le saldrían cosas mucho más geniales que tratando de seguir lo que se debe seguir. ¡Auch! Yo pienso que si estamos, o sea, que las pastruladas son bravasas, pero no todo el tiempo, y que nosotras en más de un año tengamos 5 canciones, me parece que han habido varios días de pastrulada. O sea, a mí no me parece mal, me parece chévere hasta un punto. Y parece que ese punto para ustedes es más, para mí menos. Entonces, fácil deberíamos encontrar un punto medio, ¿no? Y yo creo que, sobre todo Vero, está más de ese lado, mucho más. A veces Sandra es necia y yo también soy necia y en algunas ideas no concordamos. Entonces, como ya hemos tenido algunas pseudopeleas de ideas así, desde políticas hasta ideas concretas, entonces eso en algún momento ha creado una fricción. Nos llevamos bien, somos chéveres y en verdad, puta, ella me quiere en culo y yo también a ella, pero ahí es otra guada. No. Y es así, pues, ¿no? El otro día que estaba hablando con la vieja de Fiorella, que nunca habla de esas huevadas así, me metió el floro de que las mujeres, o sea, que la mayoría de mujeres sus perversiones las tienen en su conflicto entre la relación maternal y la relación de pareja. O sea, que esa hueá no la pueden separar, no la alucinan. Sí. Y que siempre que se enamoran de un hombre, así inevitablemente, tienen esa huevada de que, puta, él va a crecer. Yo lo voy a hacer crecer, yo le voy a decir, él por mí va a cambiar. Sí va a cambiar. Y te encanta en el fondo la huevada de que siga de necio y que tú sigas luchando porque... Puta, no sé por qué, pero... O sea, en verdad no te encanta, pero sí te encanta. Pero claro. O sea, recibes algo de ahí, hay algo que no te encanta puta, porque de hecho es algo que no está bien. Pues. Te disgusta, pero hay algo que te hace continuar. Pero te pegas. Es como que estás así pegada con eso y sigues y sigues y sigues. Y yo alucino que tenemos, o sea, no sé, pero las mujeres tienen la regia cultura de siempre se están quejando, que puta, este huevo. Y siguen ahí, o sea... Claro, siguen ahí. Entonces, si tanto te llega el pincho, entonces quítate. Pues, bueno, chapa tus cosas y chao. No de es tan repente, fácil, el huevón nunca cambia. No es ni yo mierda no digo que sea fácil. fácil, Verónica, pero lo otro tampoco es tan fácil, alucinar. Ay, Dios. ¿Cómo vamos a hacer con esto? Porque estaba tirado años en un garaje que nadie...
¿Será el carro tuyo? No sé. No sé qué es lo que más me gusta. No lo puedo coger. O sea, sí me gusta. Siento que me gusta ser de las tabas y ir y tocar con ellas. Y cuando me presento en un lugar que las personas digan, ella es una taba, eso no me molesta, me gusta. Pero no sé por qué. No sé por qué. Quiero comer. Sandra. Hemos venido y hemos sacado todo. Todo ya lo hemos sacado. Realmente ha traído comida. Pucha, ahora ustedes van a descansar y yo voy a barrer y trapear y todo lo que ustedes quieran. Está bien. Componer. Bueno, de hecho no he hecho muchas canciones, pero con las que he hecho creo que he plasmado un montón de cosas que las he dicho antes, pero que ahora las he dicho de otra manera, que las he expresado mucho más, en muchos más aspectos, en muchas más dimensiones. Eso es lo que más me gusta. Ese baño está, pobre Sandra, ¿no? Que mal que bien, aunque en algunas cosas hemos sido cabras, no tenemos miedo. Miedo a que, como somos inexpertas, todo el mundo nos abuchee, miedo a que la gente le parezca una cagada, miedo a que no queremos tocar. Entonces al final eso nos hace zurrarnos y tocar una cumbia si nos da la gana de tocar una cumbia, y hacer una canción de nueva ola si nos da la gana de hacer una canción de nueva ola, o hacer lo que chucha nos dé la gana. Si alguno está medio es así, media tamaleante, de que puta no, que miedo, no quiero y bla, los demás empujan y todo al final te lleva a plasmar la personalidad del concepto, ¿no? O de lo que estás haciendo. Creo que la idea es esta: hacer música sin buscar que sea virtuosa, porque no está en este momento en nuestras manos poder ser virtuosas, pero sí está en nuestras manos poder hacer música y a través de esa música expresarnos nosotros. Y si a alguien le gusta, bravazo, bravazo. Y si a alguien no le gusta, que no lo escuche. Nada más. Estamos pensando en hay que partir de cero de lo que nos salga, de nosotros. O si cualquier otra huevada que pueda sonar diferente a todo lo que puede estar por ahí, ya hay que tratarlo. Yo no quiero sacar 70 canciones que me suenen igualitas todas entre sí y que sean todas fans y que sea solo esa... No, yo no quiero eso. Lo que me parece genial a la hora de crear la música o de hacer la música es ese momento donde las cosas confluyen de alguna manera en que hay algo que suena diferente. No es solamente tocar y aprender a tocar y todo eso, sino que tocar con otras personas es bien intenso, ¿sí? Es un tipo de relación diferente a todas las otras relaciones. A veces pienso que es porque somos mujeres y porque en verdad las mujeres tienen más predisposición a establecer ese tipo de relaciones tan dependientes. Porque veo otros grupos de hombres que ya tocan, pero no se hacen ningún rollo, o sea, tocan juntos y son amigos, pero no tienen esa interacción que tenemos nosotras. Pero a veces pienso que no es por ser mujer, sino porque justo las tres hemos caído así y cada una está como que chambeando todas sus cosas a través de eso. O sea, sí, que es un espacio tranquilo y que te recibe, que puede recibir todo de ti. Eso es lo que alucino que es lo que subyace, que todas estamos convencidas de que en ese nidito puede salir cualquier cosa. Perfecto. Y está bien. Puede pasar una como cualquier otra cosa. No tenemos ahorita nada claro, ni planeado, ni conciso. Si dentro de 2 meses seguiremos existiendo o no seguiremos existiendo, no tengo la menor idea. Bueno, a largo plazo no sé, pero no quiero saberlo tampoco. No pienso en eso. Pienso algunas cosas inmediatas, pienso en las cosas del día a día. Pienso que hoy, que tal ensayo quiero terminar tal canción. Pero no pienso si esa canción va a ser un éxito, si vamos a seguir juntos un montón de tiempo. O sea, eso no pienso. No, en verdad no lo pienso. No sé, a veces me da miedo que en algún momento nos peleemos horrible por alguna cosa de estas, de que tú llegas tarde, yo llego temprano, puta, bueno, ¿cómo es posible? Verónica me grita por teléfono, así. Y pienso que podría pasar eso, pero también pienso que aunque no sigamos tocando juntas, o sea, es una cosa que sucedió y que ya no se puede retroceder, o sea, que es un vínculo que ya está ahí. ¿Tú crees que siempre vas a ser una taba? Las personas cambian, todo cambia. Tienes 60 años de vida para hacer que pasarás un culo de etapas diferentes y que serás muchas personas.
O sea, de hecho van a haber muchas etapas diferentes, más etapas diferentes quizá, pero creo que nunca opuestas. O sea que finalmente sí voy a hacerlo siempre. Siempre voy a hacer una taba. Creo que sí. Ya no se puede volver atrás. Cuando empiezas a hacer una taba, ya no puedes dejar de hacerlo. Ya no. Genial. Ahí cortamos.
Bájalo allá. Ajá.